Todo tuyo. Buenos días, amados. Buenos días. ¿Cómo estáis? Yo me imagino que un poco cansaditos porque hoy como que dormimos una hora menos, ¿no? Como que dormimos una hora menos, pero no hay mal que por bien no venga porque, hombre, es por una noble causa, ¿no? Es para que tengamos más luz, ¿verdad? Por lo tanto, eso ya nos interesa. No somos de las tinieblas, somos de la luz. Entonces, que tengamos y ganemos una horita más de luz ya nos va bien. Yo estoy cansado, lo confieso. Nos acostamos tarde y encima hubo que adelantar o atrasar lo que hicimos. Adelantar una hora, ¿no? Estoy cansado. Pero antes me acordaba de que el año pasado, ya hace casi dos, cuando empezó la pandemia, en 2020, ya hace dos, yo le pedí al Señor que nos diera oportunidades de salir y de viajar cuando estábamos con el asunto de la pandemia y no andábamos viajando ni saliendo porque no se podía. Y de pronto Dios nos abrió puertas para predicar en El Salvador. Fue nuestro primer viaje pospandemia, ya por el mes de julio. Y yo oraba, Señor, que no nos falten los viajes, que no nos falten las salidas. Y de pronto, claro, ya sabes que las bendiciones de Dios no abundan, sobreabundan, y a veces cuando le pedimos algo a Dios, Él nos lo da más allá de lo que esperamos, ¿no? Y me dicen, vas a predicar en una iglesia, se llama El Tabernáculo. Digo, qué bien, fabuloso. Y me dicen, bueno, el único problema es que son 6 cultos y tienes que predicar en los 6. Ahí ya. Y me acordé, digo, pero bueno, tú no le pedías al Señor que te diera oportunidades. Empecé a las 6 de la mañana, y acabé a las 2 de la tarde. Acabé felizmente agotado, ¿no? Porque es un privilegio compartir, porque es un privilegio predicar. Y más con los tiempos que corren. Y más con los tiempos que corren. Oramos, Padre, gracias. Porque en estos tiempos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, tenemos la palabra profética más segura. Gracias porque en medio de estos tiempos no somos de los que declaramos lo que vemos. Somos de los que declaramos lo que creemos. Y creemos en tu palabra. Creemos en tus promesas. Por eso haznos buena tierra. Haznos buena tierra porque ahora, papi, al abrir tu palabra entramos en territorio sagrado. Gracias por ella. Por su eternidad. Ayúdanos a vivirla y ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, Padre, en tu nombre santo. Amén. Bueno, la última vez que compartí en la iglesia, hacía como un par de meses, hablábamos de Mateo 5, de manera que si tienes tu Biblia por ahí, ábrela en Mateo 5 o enciéndela en Mateo capítulo 5. Vamos a seguir trabajando ahí algunos aspectos de Mateo 5. En aquellos momentos, la última vez, yo hablaba de que éramos los influencers de la tierra. Hoy la predicación la vamos a titular, si podemos poner ya el título, la vamos a titular, fíjate lo que dice ahí, los portadores de la gracia. Y detrás tenemos un cuadro como que un poco apocalíptico, ¿verdad? Hombre, porque lo que estamos viviendo no es para menos. Y tú y yo, en medio de este mundo tan complicado, tan vacío y tan sin esperanza, tenemos que aportar precisamente eso, flores de esperanza, flores de que no todo está perdido. Y por eso nos llamamos y por eso somos tanto los influencers de la tierra como los portadores de la gracia. Bueno, ahí en Mateo 5, justo antes de las bienaventuranzas, hay un texto que habla de Isaías, y ahí en el capítulo 4, verso 16, ahí la palabra habla de una profecía. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mira, eso nos lleva a un versículo y a un capítulo de Isaías, no lo busquéis, nos vamos a detener en Mateo 5, pero nos lleva a un capítulo de Isaías, que es Isaías 9. De hecho, es un texto que casi más bien lo solemos compartir en tiempos de Navidad, porque es muy ilustrativo, ¿no? Pero es un texto o dos textos muy pertinentes con los tiempos que corren, ¿no? Uno habla de la primera venida del Señor, y es ese texto tan hermoso y tan conocido, Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese texto alude a la primera venida del Señor. Y el segundo texto, o segundo versículo, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, y sobre el trono de David y sobre su reino lo confirmará. Ese texto habla de la segunda venida. Primero vino como príncipe, luego va a volver como rey. Y entre medias de esos dos versículos está nuestra historia. Y está la realidad. Perdón, Gaby, querido, tú que estás ahí, hombre, acércame la botellica de agua. Muchas gracias. En medio de esos dos textos, hermanos, está nuestra historia. Lo que pasa es que tú y yo no declaramos lo que vemos, declaramos lo que creemos. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos una época donde los tiempos se están complicando tanto, que si yo me fijara en la realidad circunstancial y en la realidad coyuntural que estamos viviendo, hombre, pues como que esperanza y fe no tendríamos mucha, ¿verdad? De hecho, si miráramos la primera venida del Señor bajo parámetros humanos, oye, la cosa como que no pintaba muy bien. Pues tú sabes, nuestro Señor de pronto vino a nacer en unas circunstancias donde casi como emigrante tuvo que ir a otro lugar a empadronarse. Y claro, como nosotros trabajamos en tono poético el nacimiento del Señor, ¿verdad? Pero mira, el Rey de Reyes vino a nacer entre caquita de vaca, en un lugar que no olía precisamente a rosas, seguramente húmedo, seguramente sucio, y ahí vino a nacer el Rey de Reyes. Y encima el poder político Herodes lo quería matar, con lo cual también fueron exiliados políticos y tuvieron que huir a Egipto para que no los mataran. Luego, cuando comienza a desarrollar su ministerio, resulta que el príncipe de paz, resulta que tenía un grupito de discípulos que no se enteraban de nada. Uno lo traicionó por 30 monedas de plata, otro le negó 3 veces. La mayoría no sabían muy bien qué iba a pasar cuando él iba a morir. Resulta que entró en Jerusalén montado en un burrito y para colmo murió con la muerte más horrible que se le puede desear a un ser humano. Mira, bajo la realidad circunstancial, a ojos vista, la venida del Señor fue un fracaso. A ojos vista, bajo una mirada circunstancial. Pero tú y yo no declaramos lo que vemos, declaramos lo que creemos. Y un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver, no sobre un pollino de asna, sino sobre un caballo blanco, vestido con sus mejores galas, para llevarnos a ti y a mí, su iglesia amada, y participar eternamente, Sara, de un banquete donde va a haber comida española, italiana, dominicana, todo, y además con buen vino.
Y ese es el final de nuestra historia. Y entre medias, esta leve tribulación momentánea tiene que producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son circunstanciales, temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Y anhelando esa segunda venida y esperanzándonos con lo que está delante, fijamos nuestros ojos en Cristo, no en otra cosa. Porque no declaramos lo que vemos, declaramos lo que creemos. Por eso hoy más que nunca, cuando la realidad circunstancial, cuando la realidad coyuntural está tan complicada, no solo con guerras ni rumores de guerras, sino con amenaza real de tercera guerra mundial. Y evidentemente está más que claro que si el señor Putin toca el botoncito, esto se nos acabó. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que tener la mirada de la fe, porque fe, a fin de cuentas, es la convicción. ¿Cómo es la certeza? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso no miramos con ojos humanos, porque a ojos humanos esto nos causaría depresión, como lamentablemente ya le está causando a tanta gente, que no teniendo la esperanza cristiana, basa la realidad de su historia en lo que ven sus ojos, pero lo que ven nuestros ojos, compañero, está muy complicado. Hoy hay más depresión que nunca en el mundo. Hoy hay más suicidio. Segunda causa de muerte, el suicidio en muchísimos países, porque hay personas que no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Por eso somos los portadores de la gracia. Por eso a ti y a mí Dios nos equipó con unas herramientas para que seamos los influencers de la tierra y para que seamos los portadores de la gracia. Y allí donde otros siembran espinas, tú y yo sembremos flores de esperanza. Y a eso somos llamados, amados. Por eso hoy más que nunca nos toca estar muy atentos, no solo a los signos de los tiempos, sino a un libro, la Biblia, que no es antiguo, recuerda, tampoco es moderno, recuerda, sino que es eterno y cuyas verdades y cuyos principios y cuya ética tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a encarnar. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece forever, para siempre, para siempre. Y eso es tremendo. Por eso, bendita la palabra del Señor. Bien, las bienaventuranzas, Mateo 5, un texto hermoso. Y la vez pasada mencionábamos por encima, porque el propósito era hablar de la sal y de la luz, pero mencionábamos cómo el Sermón del Monte viene a marcar o a diferenciar la época de la ley y la época de la gracia. De hecho, la última palabra del Antiguo Testamento, ya sabes cuál es, ¿verdad? La última palabra del Antiguo Testamento es maldición, lo que de alguna forma nos viene a hablar del espíritu de la ley. Pero resulta que la primera palabra del primer sermón que nuestro Señor pronuncia, es decir, el Sermón del Monte, es la ópera prima de Jesús. Es su primer sermón. Y la primera palabra del primer sermón dice bienaventurados, es decir, felices, dichosos, gozosos. Y puede parecer un poco complicado en medio de los tiempos que corren decir que somos bienaventurados, felices, dichosos, gozosos, pero es que es lo que somos, porque tú y yo no declaramos lo que vemos, tú y yo declaramos lo que creemos. Felices, dichosos, gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, las bienaventuranzas comienzan cuando dice que viendo la multitud, subió al monte. Es decir, hermanos, viendo la necesidad, subió al monte de la provisión. Tú sabes dónde le fueron dado a Moisés las tablas de la ley, en un monte. Y en un monte Dios le da a su propio Hijo Jesús las tablas de la gracia. Y el Sermón del Monte no viene sino a inaugurar
el hecho de que tú y yo somos portadores de la gracia. Somos los influencers de la tierra. Y ese espíritu, ese nuevo espíritu de la gracia, es la bandera que tenemos que aprender a portar y a ondear en un mundo muy apocalíptico, donde hay guerra, rumores de guerras, una situación mundial de auténtica catástrofe. Es ahora, hermanos, donde lo que tanto hemos leído, orado y predicado cobra el sentido de que tenemos que empezar a aplicarlo y de que tenemos que empezar a vivirlo. Es la hora de la verdad. Es la hora de la verdad. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose abrió su boca. Y esa frase, sentándose, no es una frase puesta ahí porque sí, no. Cuando un judío se sentaba, es que iba a pronunciar algo grave y solemne. Cuando un judío se sentaba en su silla, es decir, en su cátedra, de ahí la palabra catedrático, un catedrático es aquel que se ha ganado una silla de autoridad. Por eso el Papa, dicen, lo cual es falso, que cuando está sentado está pronunciando su enseñanza infalible. Infalible solo hay uno, ya lo sabemos, pero es un ejemplo. Jesús se sentó, indicando que lo que iba a pronunciar eran verdades esenciales del Evangelio y que lo que iba a pronunciar se constituía en el equipamiento necesario para que dejáramos la ley y empezáramos a vivir en la gracia. Y ese es el espíritu de las bienaventuranzas, que supera a la ley, la rebasa, la cumple. Y bueno, luego dice, y abriendo su boca. Esa palabra tampoco está ahí porque sí. Abriendo su boca quiere decir dos cosas. Primero, que iba a pronunciar algo grave, algo solemne, algo muy importante. Y segundo, que Jesús iba a abrir su mente y su corazón para transmitir el nuevo espíritu de la gracia y de la misericordia. Y entonces se sienta, después de todo lo que hemos dicho, abre su boca y lanza las bienaventuranzas. Mira, bajo una lectura fácil y superficial, de pronto las bienaventuranzas podrían parecer premios de consolación para un perdedor. Los que sufren, los que lloran, los mansos. Y bajo una lectura pietista de este texto nos llevaríamos una falsa impresión del verdadero espíritu de las bienaventuranzas. Bienaventurados viene del griego makarios, feliz, dichoso, gozoso, esa es la idea. Pero no son premios de consolación para un perdedor, oh no, son exclamaciones de gozo por algo que ya los creyentes, bajo el nuevo espíritu de la gracia, podemos estar disfrutando ya. Claro, comienza y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces hemos revestido esto de un pietismo de pobreza, de que bueno, pues aquí tenemos que sufrir, estamos para esto, tenemos que aguantar, poner la otra mejilla. No. Las bienaventuranzas están escritas en el original en tono exclamativo, no como futuras esperanzas, no, sino como algo que ya es. Por tanto, en el original, las bienaventuranzas llevarían signos de admiración al principio y al final. Y la traducción más correcta de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mira, sería la siguiente. En tono exclamativo, O la dicha de los que reconocen su necesidad espiritual y ponen toda su confianza en Dios. Es decir, tú y yo somos pobres, no por serlo, sino por nuestra conciencia de serlo. ¿Qué quiere decir eso? Somos pobres cuando reconocemos que sin Él no tenemos nada. Somos pobres cuando reconocemos que por nosotros mismos somos incapaces. Somos pobres cuando reconocemos que solo somos personas ordinarias, hasta que el Señor nos pone el extra por delante. No es por nosotros, es por Él. Pero son las bienaventuranzas como el carácter que tiene que presidir el espíritu del cristiano en el nuevo espíritu de la gracia. Por eso luego dice, bienaventurados los mansos, ¿verdad?
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oye, y de pronto muchos tenemos la idea, en Latinoamérica se utiliza el término menso. ¿Algún latino nos lo confirma? Menso, claro. ¿Quiere decir como tontito o algo así? Claro, o sea, pues ni manso ni menso. O sea, la palabra mansedumbre la hemos malinterpretado. Y la Iglesia Católica, lamentablemente, ha imprimido ese tono de sufrimiento, de que estamos aquí para sufrir, de que tenemos que aguantar. Eso no es, hermanos. El espíritu con el que Dios nos equipa es el espíritu de un soldado, no es el espíritu de alguien que está ahí acobardado. Y a veces tenemos la idea de que alguien manso es alguien que está con el rabo, como un perrito, ¿no? Con el rabo entre las piernas, las orejas gachas, y decimos, uy, qué perrito tan manso. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre. Tú recuerdas que la única vez en la Biblia que Jesús dice, aprended de mí. Ay, es para eso, ¿eh? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes quién era el hombre más manso de la tierra? Moisés. Oye, pues como que de manso no le faltó más que ver cómo maltrataban a los de su pueblo para matar a un egipcio, ¿verdad? ¿Sabes dónde aprendió Moisés mansedumbre? En la escuela del desierto, donde pasó 40 años. Ahí aprendió mansedumbre. La palabra mansedumbre, literalmente lo ilustraría con un bolígrafo. Alguien que me deje un bolígrafo. Tercita, que te vi. Gaby, de nuevo, mira, te tengo de porteador hoy. Mira. Esto es mansedumbre. Ahora que no es fácil, ¿eh? Esto es literalmente lo que la palabra entiende por el concepto de mansedumbre. Es decir, alguien que no tiene ni una ira excesiva, por un lado, pero tampoco una pasividad absoluta. Alguien, Gaby, casi, perdón, fui yo. Alguien que está al control, alguien que tiene dominio propio, alguien que tiene bajo control sus instintos, alguien dueño de sí mismo. Por lo tanto, la mansedumbre es a lo que Dios nos llama para equiparnos con el nuevo espíritu de la gracia, porque la ley ya pasó. La ley es fácil. Seguir la ley es muy sencillo, no tienes que hacer nada. La ley te da la falsa seguridad de vivir en esclavitud. Claro, es como el pueblo de Israel, que de pronto anhelaban los ajos, debían de ser medio españoles, con ajos y cebollas. De pronto anhelaban los ajos y las cebollas que tenían en la falsa esclavitud de Egipto. Pues claro, vivir en la esclavitud, oye, es cómodo, no tienes que hacer nada. Pero cuando Dios nos equipa con el nuevo espíritu de la gracia, no nos equipa para que sigamos en la ley, siguiendo leyes, normas, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Qué sencillo, qué sencillo. Cuando Dios nos llama a ser portadores de la gracia, amado, eso quiere decir que nos va a exigir una madurez a toda prueba. Porque la libertad de la gracia va a exigir que tengamos que elegir. Elegir entre lo bueno y lo mejor, ¿eh? Elegir entre lo malo y lo bueno, evidentemente, pero un poquitito más allá. Hay que correr la segunda milla en el nuevo espíritu de la gracia. Tenemos que elegir entre lo bueno y entre lo mejor. La gracia no es fácil porque nos exige un principio de responsabilidad, un principio de toma de decisiones, un principio de tener que elegir. No es fácil. Para la gracia se requiere madurez. Por eso en Hebreos la palabra habla de que la ley era como un ayo, es decir, como un tutor para llevarnos a la gracia. Y cuando uno ya crece, tiene que dejar la ley, porque está en la gracia. Pero eso exige de ti y de mí que tengamos un código ético, que tengamos unos valores, y ese es el espíritu de las bienaventuranzas. Se trataba de equipar a los 12 con el nuevo espíritu de la gracia para que supiéramos andar en la libertad a la que Cristo nos llamó. Por eso, luego, en la predicación de los influencers de la tierra, hablábamos de la sal de la tierra y hablábamos de la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Recuerda, la sal de la tierra, la palabra en griego es gea, hablando del globo terráqueo. Somos la influencia, es decir, la sal
para todo el globo terráqueo y la luz del mundo. Ahí el griego es cosmos, el sistema mundano, político y pecaminoso de este mundo. Somos la luz para este mundo. Y somos sal porque tenemos que mantener nuestra pureza, nuestra distinción y nuestra singularidad como cristianos, para no mezclarnos ni diluirnos con la corriente de un mundo líquido y apocalíptico. Y somos sal para luego ser luz. Y para llevar esa flor de verdad y de esperanza que solo tú y yo, en el nuevo espíritu de la gracia, podemos llevar. Porque somos los portadores de la gracia. Y así somos tú y yo. Y así tenemos que aprender a vivir en este mundo tan complicado. Claro, las bienaventuranzas o el Sermón del Monte no solo se limita, ni mucho menos, no solo se limita a lo que serían las bienaventuranzas. Todo el capítulo 5, 6 y 7 sigue siendo el Sermón del Monte. Y es muy interesante porque dice el verso 17, 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Cristo no vino para abrogar la ley, es decir, para invalidarla, sino para cumplirla, más bien para rebasarla, para hablar del nuevo concepto que desde la madurez como hijos de Dios, tú y yo tenemos que ser a la hora de ser portadores de la gracia de Dios. Y dice, verso 20, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que ser mucho mejores que los escribas y que los fariseos. ¿Sabes por qué se regían los escribas y los fariseos? Se regían por la ley del talión. ¿Sabes qué decía la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. El que la hace la paga. Esa es la ley. Ese es el espíritu de los fariseos. Ojo por ojo y diente por diente. Cristo no vino para desechar la ley, vino para cumplirla, pero sobre todo para rebasarla. Y para que tú y yo entendamos que en el nuevo espíritu de la gracia hay que correr la segunda milla. Si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Si alguien te pide que corras con él 1 milla, ve con él 2. Y tú y yo estamos aquí no para hacer lo bueno, sino lo mejor. La ley bien aplicada cumplía lo bueno. La gracia bien aplicada cumple lo mejor. Y el cumplimiento de la ley, dice Romanos, es... Porque el cumplimiento de la ley es... Sí, Romanos, amados, Romanos 13, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Os lo excuso porque habéis dormido 1 hora menos, está bien. El cumplimiento de la ley, Romanos 13 creo que es el amor, y la gracia se evidencia en el amor. Por eso Corintios 12 habla de los dones y habla del don de lenguas, del don de profecía, pero finalmente dice, final del capítulo 12, mas yo os muestro un camino más excelente. Y entonces habla de la preeminencia del amor. Y la gracia se fundamenta en el amor, no en la ley. Por eso tú y yo tenemos el nuevo espíritu de la gracia. Ahora es interesante porque ahí empieza una serie de dichos muy, muy interesantes. Todo el capítulo 5 al final y el 6 también empieza a hablar de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos. Y fíjate que dice ahí, aquí está, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Fíjate qué interesante, el oísteis que fue dicho se refiere a la ley. Oísteis que la ley decía esto, pero ahora yo os digo. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, tal. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, córtalo y échalo de ti. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Oye, bajo una lectura literalista de este texto, tú y yo estaríamos mancos y tuertos. Mancos y tuertos. Y
La lectura literalista es la que hacían los judíos y los fariseos, que iban a rajatabla y pedían cumplimiento estricto de leyes, pero ellos mismos codiciaban a las viudas. Ellos mismos codiciaban las riquezas ajenas, porque la religiosidad es lo que está ligado a la ley, el cumplimiento externo de una serie de reglas. ¿Sabes cómo llamaba Jesús a los judíos y a los fariseos? Sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, muy blanquitos con una apariencia, pero podridos por dentro. El nuevo espíritu de la gracia nos viene a decir que el completar la ley tiene que producir en nosotros una integridad, el ser entero, Tesalonicenses 5, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Es que la gracia lo cubre todo. Es un concepto integral. Y tú y yo somos llamados a la integridad. En medio de tanta porquería, en medio de tanta basura, en medio de tanta mentira, en medio de la época de la posverdad, tú y yo somos llamados a la integridad. Recuerda, integridad se compone de dos conceptos, creencia y experiencia. Lo que yo creo, lo que yo declaro, lo tengo que vivir. Lo que yo declaro aquí, lo tengo que vivir allí. Y ese es el verdadero concepto de integridad. En la Gran Depresión, allá por los años 20 en Estados Unidos, un predicador que no tenía prácticamente nada para comer, llegó como nuevo pastor de un pueblecito miserable del sur de los Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión. El hombre tenía muy poquito y se subió al autobús, el pastor, que iba a ser el nuevo pastor del pueblecito. Y de pronto, cuando se va a meter el cambio en el bolsillo, se da cuenta de que le habían dado $1 de más, bueno, de los de 1920. Y el hombre, espiritualizando el pecado, dice, ay, el Señor me está proveyendo, porque total, para la compañía de transportes esto no significa nada, para mí significa comer un par de días. Pero bueno, luego el hombre recapacitó, era el pastor, ¿no? Y se acerca al chofer y le dice, mire, es que me ha dado usted $1 de más. Y entonces el chofer lo mira y le dice, ¿qué tal, pastor? Yo sé que usted es el pastor que viene a este pueblo. Yo llevo tiempo alejado del Señor. Y pensé ir el domingo a la iglesia, pero cuando yo conscientemente le di $1 de más, quería ponerle a prueba. Nos vemos el domingo. Y el pastor sudando, pensó, Dios mío, he estado a punto de vender mi integridad por $1. Por $1. Y el nuevo espíritu de la gracia, amados, nos llama a ser íntegros. Y el nuevo espíritu de la gracia nos llama a ser perfectos. Pero fíjate qué interesante el asunto de la palabra perfecto, ¿no? Dice 48, verso 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oye, lo mismo, bajo una lectura superficial, ¿cómo que perfectos? Si perfectos solo hay uno. No somos perfectos. Es más, somos muy imperfectos. Siempre que leas en la Biblia la palabra perfecto referido a un ser humano, se refiere a maduro. Siempre. Traduce la palabra perfecto por maduro. Y es lo que tenemos que aprender a ser. Y maduro tiene que ver con un concepto integral, espíritu, alma, cuerpo, integridad, la totalidad de nuestro ser. Por eso el espíritu de la gracia empieza desde dentro. Resulta que a un matemático, a un físico matemático, le preguntan cuál es el valor numérico de un hombre. Y entonces el matemático dice, bueno, si el hombre tiene inteligencia, su valor numérico, si el hombre tiene integridad, su valor numérico es 1. Si además de integridad tiene inteligencia, le añadimos un 0, oye, ya su valor es 10. Pero si además de inteligencia tiene sabiduría, le añadimos un 0, su valor es 100. Y si por encima de todo tiene un espíritu conforme a la palabra de Dios, le añadimos otro 0, su valor es 1000. Pero si quitamos el 1, todo lo demás no sirve de nada. Porque la integridad, el ser sal, distintos, la capacidad de no mezclarnos con la ética de este mundo es lo que nos da la autoridad suficiente para ser los influencers de la tierra,
para ser los portadores de la verdad, que es lo que tú y yo somos. Y ese es nuestro título. Por lo tanto, luego dice ahí Jesús y la ira, Jesús y todo el asunto. Y luego, fíjate que uno de los aspectos de la gracia es que entra dentro. La gracia va al interior de la persona, a lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque claro, cuando dice lo de Jesús y el adulterio, dice cualquiera que mira, cualquiera que codicia, el que se enoje contra su hermano, son actitudes interiores del corazón, tienen que ver con lo que pensamos, tienen que ver con lo que hay en nuestra mente, porque de la abundancia, a fin de cuentas, de la abundancia del corazón, ¿verdad?, habla la boca, ¿no? Por eso, qué importante, dice además la palabra ahí en Marcos 7:21, porque de adentro, es decir, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, salen las intenciones del corazón. Qué importante lo que piensas. Dice Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y la gracia entra dentro, ¿eh? Estos días estuve leyendo acerca de una mujer fabulosa. Se llamaba Marianne Diamond, muy conocida en el mundo de la neurociencia. Falleció con 90 años. Era una mujer, yo no sé si era creyente, pero esa mujer descubrió algo muy, muy importante. Dicen que el cerebro más grande de todos los tiempos fue el de Albert Einstein. Y la señora Marianne, que quería investigar el cerebro, pidió permiso para investigar el cerebro de Albert Einstein. Y ahí se lo llevaron en un frasco de formol. Y la mujer se pasó meses y meses estudiando las características del cerebro de Einstein. Aparentemente tenía el mismo peso, parecía el mismo, pero cuando esta mujer se puso a investigar, ella descubrió lo que Dios había creado y descubrió que el cerebro de Einstein tenía más capacidad de neuronas y de células que otro cerebro, y descubrió un concepto que ha revolucionado la neurociencia y que se llama la plasticidad del cerebro. La plasticidad del cerebro quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de que en base a los pensamientos que tú estás pensando, las células, las neuronas van conformando redes de pensamiento. Y finalmente, cuando tú piensas de una determinada manera, esas neuronas generan redes preferentes de pensamiento. Así una persona que está todo el día pensando qué malo soy, o qué mal lo hago, o que no puedo, o que no sirvo, o alguien que mira las cosas a nivel horizontal, no vertical, se va a amargar, va a empezar a tener depresión, porque todas sus neuronas se van a agrupar en redes y estructuras de pensamiento que van a ser negativas. La plasticidad del cerebro la descubrió Marianne, y Marianne descubrió lo que Dios creó. Dios creó el cerebro para que pensemos en Filipenses 4, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo puro, todo, si hay virtud alguna. En esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros, porque todo nuestro ser se rige por estructuras de pensamiento. 2 Corintios 10:5. Este es en negativo, estructura en negativo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Esas son estructuras mentales negativas. Pero como nuestro cuerpo o nuestro cerebro tiene la capacidad de vivir y de asumir todo aquello que pensamos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú no paras de mirar el telediario y lo que acontece de esa parte del cielo hacia abajo, vas a entrar en depresión y tus redes neuronales de preferencia van a ser en negativo. Marianne Diamond descubrió lo que Dios creó, y Dios creó la plasticidad cerebral para que tú y yo leamos, comamos y meditemos en la palabra de Dios, para que así nuestra red neuronal, nuestra estructura de pensamiento sea la adecuada, y para que de esta forma podamos ser los influencers de la tierra y los portadores
de la gracia. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué metes en tu mente, mi amado hermano? ¿Qué comes mentalmente hablando? El viernes hablábamos en la reunión de matrimonios del mirlo. Resulta que en casa tenemos 4 naranjos y un limonero. Y las naranjas que quedan están muy altas y entonces yo me tengo que subir al árbol y menear el arbolito para que se caigan las naranjas. Y cuando me subo al árbol veo un nido de mirlo con 3 huevos. Resulta que el mirlo es conocido porque el mirlo canta de buena mañana. No es que el tipo tenga un canto muy especial, canta mucho mejor un jilguero, pero el mirlo es el primer sonido que escuchas de buena mañana. Cuando de pronto yo con mi cafecito tengo que pasar el patio de nuestra casa para ir a la habitación del fondo donde me siento a tener mi tiempo devocional. Y lo primero que oigo antes de que el sol salga es el canto del mirlo. ¿Sabes por qué canta el mirlo de buena mañana? Primero porque su canto no es muy fuerte. Y antes de que otras voces apaguen la suya propia, canta. Y canta para establecer su territorio. Claro, yo lo escuchaba cantar tanto estos días y cuando me doy cuenta digo, claro, pero si es que tiene su nido y tiene a sus polluelos ahí. Y eso me dio la idea, amados, de que cada día tú y yo tenemos que escuchar no el canto del mirlo, sino el silbo apacible que solo se puede escuchar en la quietud de la presencia de Dios, porque de otro modo otras voces, otros cantos van a tapar lo que realmente tenemos que oír y lo que realmente tenemos que escuchar. Por eso cada mañana cuando tú te levantas, lo primero que tiene que entrar en tu mente es la palabra de Dios. No el WhatsApp, no el Facebook, no, amado, la palabra de Dios. Porque en base a lo que tú leas, en base a lo que tú comas, será tu estructura de pensamiento y serás un vencedor o no. De hecho, somos lo que comemos. ¿Cómo es el refrán español? De lo que se come, se cría. Y es verdad, de lo que se come, se cría. Creo que os conté la anécdota el año pasado. O el anterior. A mi papá le encantaba el ajo. Gaby, mi papá tenía un botecito de ajo y echaba ajo en todas las comidas. Así fuera lo que estuviera comiendo, una sopa, un pescado, él echaba ajo. Le encantaba el ajo. Claro, de lo que se come se cría. Un verano, y recuerda que en verano sudamos como un vaso de agua, Una noche cálida de verano, nuestro cuerpo suda. Y claro, un verano mi mamá, queriendo lavar las sábanas para cambiarlas, hace así con la sábana y le llega la O de ajo. Claro, porque de lo que se come se cría. ¿Sabes lo que tenía mi padre? Mi padre tenía ajitis, porque de lo que se come se cría. Y en Colombia conocimos a un hombre que le encantaba comer zanahoria. Oye, que llevaba una bolsita con trocitos de zanahoria y comía zanahoria allá por donde iba. Claro, tú le mirabas lo blanco de la mano, ¿sabes de qué color era? Naranja. Le mirabas lo blanco de los ojos, ¿sabes de qué color era? Naranja. Vamos, parecía que tenía hepatitis el tipo. No, lo que tenía era carotitis. De tanta naranja que comía. ¿Sabes lo que tenemos que comer tú y yo? Tú y yo tenemos que comer la palabra de Dios. Deuteronomio 15:16, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque de lo que se come se cría. Un día estábamos en el retiro de los Naranjos, allá en la Sierra Norte, y era un retiro de líderes, de pastores, y uno de los misioneros de pronto nos pregunta, bueno, ¿y qué han comido ustedes hoy? Claro, nosotros que nos creíamos ya que nos las sabíamos todas, dijimos, este lo dice en segundas, quiere decir que hemos comido espiritualmente. Y como queriendo quedar muy bien, dijimos, no, yo comí en Isaías, yo comí en Mateo, yo comí en Filipenses. Y dicen, no, esos son los restaurantes. Hay 66 en la Biblia. ¿Qué has comido en alguno de los restaurantes? ¿Y sabes lo que tenemos que comer tú y yo? Tú y yo tenemos que comer el fruto del Espíritu Santo para poder dar el fruto del Espíritu Santo, porque no podemos dar lo que no tenemos.
tenemos que comer de la palabra lo que este mundo nunca nos puede dar: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Porque ¿sabes algo? Contra tales cosas no hay ley. Porque lo que prima y lo que tenemos ahora es el espíritu de la gracia. Si el grupo de alabanza quiere subir, vamos ya a ir terminando. Por eso, amados, hoy más que nunca, con la que está cayendo a nivel horizontal, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales y eternas, sino las que no se ven. Resulta que hace un poquito un pastor hablaba en Ucrania, En Ucrania hablaba con uno de esos hombres que tuvo que coger el fusil para defender su propia tierra y tuvo que dejar que su mujer y sus hijos viajaran a la seguridad de otro país. Y el predicador le leía el Salmo 116 y el predicador decía: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, aún estando afligido en gran manera. Y el soldado le dice: gracias, pastor, pero no me lo creo. No me lo creo, porque lo que usted me ha leído dice que el Señor va a librar mi alma de la muerte y yo no veo más que muerte y destrucción por todos los lados. Compañeros míos desmembrados, niños, mujeres. No es verdad. No me lo creo, porque no ha librado el Señor mis ojos de lágrimas, porque el sufrimiento al que estamos expuestos no se lo deseo a ningún ser humano. Y mis pies de resbalar, no me lo creo, porque aquí caemos muchas veces. Y el predicador le dice: sí, tiene usted razón, porque usted mira con los ojos de la vista, pero dése cuenta de que Dios no nos ha librado de la muerte, es verdad, pero nos ha librado de la muerte sin esperanza, nos ha librado del sufrimiento sin propósito y nos ha librado de las caídas sin restauración. Por eso todo lo que nos acontece es utilizado por Dios para hacernos más capaces, más maduros, más estables. Y luego dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y pensaba cuando yo era chiquitito, dice andaré delante, andaré delante de Jehová, por lo cual Él va detrás. Cuando yo era chiquitito y mi papá me enseñaba a andar en bici, Él iba detrás. Oye, y me agarraba, David, me agarraba del sillín para que yo, pero de vez en cuando Él soltaba la mano. Yo no lo sabía. Si yo miro y veo que suelta la mano, me caigo. Entonces mi papá iba detrás. Andaré delante de Jehová. El Señor está siempre detrás, aunque de pronto no veamos mucho futuro. El Señor está siempre detrás, aunque de pronto las circunstancias de la vida nos digan lo contrario. Pero fíjate que finaliza diciendo: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, aún estando afligido en gran manera y aún dentro de la aflicción. Creí, por tanto hablé. Claro, porque yo no creo lo que veo, declaro lo que no veo. No lo circunstancial, sino lo eterno. Y lo eterno es que un día, más tarde o más temprano, Él vuelve. Y lo eterno es que tú y yo no estamos desprotegidos frente a un mundo en caos. No, a ti y a mí el Señor nos equipó con las armas de la verdad y nos equipó para que seamos los influencers de la tierra, los portadores de la verdad, los guardadores de esperanza. Y en eso estamos. Cierra tus ojos ahí. Papi, gracias. Cómo amamos tu palabra. Sin ella no podríamos vivir. Papi, gracias. Que en medio de tanto sufrimiento, que en medio de tanto caos, tú sigues siendo fiel. Gracias porque no estamos solos,
porque nos has equipado con la mejor de las herramientas, que es tu palabra poderosa. Ayúdanos a comer de ella cada día, Padre. Ayúdanos a vivir por fe, declarando y creyendo lo que está decretado en tu santa palabra. ¿Cómo te necesitamos, Padre? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Papi, gracias. Papi, gracias. Tú eres como el bastón, como el cayado que nos ayuda a caminar por los senderos tortuosos de la vida. Tú eres como el ancla que nos trae seguridad y estabilidad en medio de las olas del mar. Papi, tú eres como el faro que en medio de la oscuridad alumbra nuestro camino para que lleguemos a buen puerto. Papi, tú eres como el aceite que sana nuestras heridas. Tú eres nuestro Padre que nos abraza y que nos dice: adelante, adelante, portadores de la gracia. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. Gracias. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Adelante, amados. Tu gracia abunda en la tormenta.